Bien, aquí estoy en C Sharp y como dijimos, este es un proceso de refactorización de otro proyecto. Aquí tengo el código. eh, Vamos a cambiar aquí lo que necesitemos para poder demostrarlo. Primero, esta clase figura se simplifica un poquito porque no tiene más el método calcular área. Sacando esta propiedad, el diagrama está cumplido por ese lado. Como tenemos varias clases, lo bueno aquí es tratar de identificar esas clases que tienen eh, dependencias de otras para escribirlas luego de las que son dependientes, ¿sí? Entonces aquí figura y figura 2D nos conviene hacerlas primero. Entonces vamos aquí a ver, hacer la interfaz. Voy a agregar en entidades un nuevo ítem. Aquí voy a elegir interface. Voy a poner el nombre de interface, que va a ser figura 2D. Y acá entonces tengo la interfaz. Voy a cambiar la visibilidad que sea público. Necesito que figura 2D sea realizable, sea alcanzable en otros proyectos. Por definición, todos los miembros de una interfaz tienen que ser públicos para poder ser utilizable en cualquier parte de nuestra solución, por lo cual no necesitamos decirle allí a .NET nada más que el tipo de dato que vamos a devolver y el nombre del método. No necesitamos darle modificador de visibilidad y obviamente no hay que darle ningún código porque una interfaz no tiene implementación. Así que con el float calcular área estamos hechos. Abrir la clase cuadrado y lo primero que vengo a ver que tengo un error porque el método calcular área que tiene modificador override no sobrescribe nada. ¿Por qué? Porque yo saqué de figura el método virtual que tenía previamente, con el mismo nombre, y ahora no encontrar, yo diciendo que está sobreescribiendo, esto no funciona. Bueno, vamos a tomar así. Vamos a quitar este método aquí, para que el error haya desaparecido. Ahora con el lado figura está bien, porque figura tiene nombre, se inicializa allí con la base nombre, ¿ok? Y el lado está con el lado. Ahora vamos a realizar la interfaz. Simplemente escribimos figura 2D, nos marca aquí un error. El error es que figura tiene miembros que tienen que ser implementados y simplemente no lo estamos implementando. Así que bueno, le decimos que lo haga. Podemos decirle allí que implemente la interfaz. ¿Tá? Y entonces aquí nos trae ahora un nuevo método que es calcular área, que obviamente no está implementado. Bueno, lo único que tenemos que hacer aquí es poner el código correcto para que se retorne el área, que es devolver lado por lado. También pueden poner lado al cuadrado para satisfacer la fórmula de forma más. Ahora voy a refactorizar las otras figuras que tenían este mismo desarrollo, ¿sí? Círculo, rectángulo y triángulo. Bueno, y aquí ya terminé. Estoy con triángulo, que le hice figura 2D, que la realice. Y acá simplemente lo que hice es sacar el override en el calcular área para que ya esté. Podemos mostrar un poquito todo esto antes de ir a las otras clases. Bien, aquí tengo el demo que habíamos hecho para el modelo anterior. También tenemos que refactorizar aquí. Lo primero que vamos a ver es una serie de errores donde calcular área dice que no está contenida definición accesible a figura. Y esto es porque todas estas figuras, cuadrados, rectángulos, etcétera, fueron creados a partir de la clase figura. Y como removimos de allí ese método calcular área, lo hemos puesto dentro de la interfaz, ya aquí no es alcanzable, ¿sí? Entonces, aquí figura lo vamos a dejar de lado para el tema del cálculo de área. Sigue siendo efectivo, funcional para la inicialización del objeto con su atributo de nombre o para usar constructor.
Pero acá lo que vamos a tener que hacer es cambiar el tipo entonces y vamos a crear el objeto a partir de figura 2D. Entonces, cuadrado de tipo figura D inicializado por cuadrado. Apariencia de la interfaz. De hecho, si le pegamos acá una miradita a los métodos disponibles por cuadrado y atributos, vemos que no hay atributos directamente, porque la interfaz no tiene un atributo, y el único método que vemos aquí, entre todos los que no son de Object, es calcular área, que es el único método que define la interfaz. Entonces, la apariencia sí queda del tipo de dato de la interfaz, pero el comportamiento va a ser en sí del objeto inicializado, que es cuadrado. Bien, lo mismo tengo que hacer con los otros objetos. Rectángulo, triángulo y círculo ahora son figuras 2D, pero todos se inicializan de la misma manera que antes, con su figura en sí mismo. Rectángulo, triángulo y círculo, y todo hasta aquí. Vamos a ejecutar este demo. Y aquí tenemos mi cuadrado, lado de 10 con superficie 100, 10 por 10, 100. Rectángulo 10 por 5, 50. Triángulo, rectángulo es... Ahí tenemos el cálculo de la base, ¿no es cierto? Bueno, queda superficie 25, está bien. Y el círculo con la radio de 10 por 3.14 a 314. Perfecto, o sea, refactorizamos lo que teníamos, cambiamos el código y la funcionalidad sigue siendo la misma, pero ahora tenemos más flexibilidad, de cierta manera. Esa es la idea de la interfaz. Ahora vamos a ir al otro lado del cuadro de ese diagrama que teníamos para demostrar el uso de la interfaz. Entonces, aquí por derecha tenemos otra interfaz que se llama figura 3D y esta nueva conjunto de clases que realizan esa interfaz. Así que bueno, encontramos un cubo, tanque rectangular, pirámide cuadrada y esfera, que son todas figuras en tres dimensiones. Vamos a agregar la interfaz de figura 3D, cambiar la visibilidad también a público, bueno, necesitamos. Y aquí la implementación sería retornar un float, calcular volumen. Nada más que eso. Ahora vamos a crear a una de las clases y empezar por esfera, public y esfera. Entonces vamos a aplicar que tiene la herencia de figura como siempre y vamos a realizar figura 3D. Entonces allí estamos con lo primero. Vamos a generar el código que necesitamos aquí para que los errores desaparezcan. Primero implementamos la propiedad de esfera, que es radio como single. Ahora implementamos el constructor, recibe el nombre, el radio, el nombre se va a la clase base, o sea, figura, y radios auto implementa aquí como una propiedad homónima. Calculamos el volumen, que es 4 sobre 3, o 4 tercios, por pi por radio al cubo. Como esta expresión va a volver un double, y mi método de float hago la conversión explícita aquí. Y por último, el toString, que voy a decir soy el nombre y tengo mi radio tanto para informar. Entonces allí tenemos la clase completa, donde tenemos la herencia de figura y la realización de figura 3D. Voy a hacer rápido otras clases. Aquí tengo que rectangular, crea figura, realiza figura 3D, puse las propiedades, altura, base, profundidad, constructor. Para esto, se hizo un poquito largo, son varios atributos. El calcular volumen, que es base por altura por profundidad. Y bueno, el toString también, que tiene que informar todos esos datos para poder identificar el objeto. Acá tengo cubo, que
hereda figura, realiza figura 3D, propiedad simplemente es lado, porque son todos los lados iguales. Tenemos constructor, va a la clase base, el toString, soy el nombre, tengo mi lado de tanto. Y el calcular volumen es lado elevado al cubo. Como esto volumen double, también tengo que convertir aquí a un float explícitamente. Y la última clase que tengo es pirámide cuadrada, que tiene altura y base. Entonces, constructor va a la base. Después, calcular volumen. Tiene una fórmula que es 1 sobre 3 por el cuadrado de base por la altura. Como esto vuelve double, también hay que convertir a float. Y por último, el toString, que soy nombre, tengo la base tal y altura tal. Creo que con esto estamos para ir a hacer la demostración. Aquí tienen lo que hicimos hace un ratito, que teníamos todas las figuras de 2D. Ahora lo que tendríamos que hacer es empezar con las figuras de 3 dimensiones. Definimos el tipo del objeto como figura 3D y la inicialización es con la clase cubo. Bueno, valoro allí mi cubo y le paso ante el lado 1 porque todos los lados son iguales. Y hacemos la impresión de los resultados con cubo, con volumen de cubo, calcular volumen. Entonces, fíjense aquí que dice, es un flotante de tipo figura 3D, ¿ah? Calcular volumen. Pero obviamente ese comportamiento va a estar definido dentro del objeto cubo que viene de la inicialización de la clase cubo. Aquí tengo entonces el código para la demostración de otras figuras. Tanque rectangular, tuve que agregar un lado más porque, bueno, son 3: altura, base y profundidad. Imprime aquí los datos. Pirámide cuadrada, que tiene estos dos lados. Y por último la esfera, que sigue siendo solamente el radio. Y ahí va. Vamos a ejecutar aquí esto a ver qué sucede. Y ahí tenemos entonces mi cubo. Y tengo mis lados de 10 con volumen de 100 porque es 10 por 10 por 10. 10 por 10, 100 por 10.000. Tanque rectangular que tiene 10 por 5, 50 por 200. La pirámide cuadrada que tiene base 10, 10 por 10, 100. Ups, volumen de 0. Algo pasó acá. Bien, acá tengo una pequeña corrección porque 1 sobre 3 lo toma como entero. Entonces este resultado es 0, por lo cual todas las otras multiplicaciones son 0. Entonces le tengo que forzar para que esto sea tomado como una operación real, o sea, con flotantes, 1 sobre 3, así entonces va a dar un numerito más adecuado, un tercio exactamente, y va a ser el resto de la operación. Y acá sí entonces ahora tengo la base de 10, altura de 5, que va a dar 166. Y por último, la esfera, que tiene el radio de 10 y el volumen de 3141. Esto está mal. Acá tengo el mismo error del 4 tercios, así que ahí esto se va a corregir. Y ahora sí, da el volumen 4188. Sin querer también demostramos lo importante que son los test. Aunque este no es un test unitario, nos permite visualizar y como yo me sé los valores que debería dar, bueno, funciona. Lo ideal sería acá implementar un test unitario para que esto se haga de manera automática. Pero bueno, como más que nada una demostración, lo hacemos de esta manera. Bien, con eso creo que queda todo dibujadito lindo, con toda la demostración de todas las clases y bueno, esto lo pueden tener luego en el repositorio ahí, que voy a dejar el enlace para que lo puedan bajar y bueno, hacer las pruebas que necesitan. Bueno, muchas gracias, nos vemos en cualquier momento en otro video.